Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Caitlin Watson y trabajo en una organización que se llama Freedom House, basada en los Estados Unidos. Y bueno, por parte de Freedom House y nuestros socios acá, en coordinación de este evento ICFJ y Conectas, les agradezco mucho por estar acá y les ofrezco una bienvenida. A lo que espero que sea una conversación muy interesante y también muy dinámica, que sea realmente un diálogo, una conversación sobre el tema de la corrupción y los patrones de corrupción que han contribuido a la actual crisis en Venezuela. Como vamos a ver, la corrupción ha contribuido a fallas eléctricas, a carencias de medicinas y alimentos, otras necesidades muy básicas y también ha nutrido un ambiente, diría, que ha permitido una violación sistemática de los derechos humanos. Y bueno, como vamos a ver hoy, nuestro panel nos va a guiar en esa conversación sobre la corrupción y la contribución a la crisis en Venezuela. Y bueno, sin decir más, les presento al moderador, Patrick Butler, que es el vicepresidente de ICFJ, del Centro de Periodistas Internacionales, Internacional de Periodistas, Centro ICFJ por su... Internacional para Periodistas. Vale. ICFJ por su nombre en inglés, que está encargado de plantear las prioridades de ICFJ en el trabajo internacional. Ha trabajado por muchos medios en los Estados Unidos y, y ha hecho reportajes sobre Latinoamérica y África. Y bueno, sin más, les dejo en las manos de Patrick. Muchas gracias, Caitlin. No, tenemos micrófonos. Sí, claro. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Gracias por la bienvenida, Caitlin. Es un honor trabajar con Freedom House en nuestros programas en Venezuela y en otros países. Y bienvenidas a todos y todas aquí. Bueno, tenemos una discusión muy importante sobre Venezuela. Quiero dar la bienvenida también a los que nos están siguiendo en vivo en el streaming. Es un placer tener todos con nosotros aquí en la sala o siguiéndonos en streaming. Bueno, tenemos un muy buen panel para esta discusión. Vamos a hablar sobre la situación en Venezuela y qué están haciendo los periodistas para investigar, para revelar los abusos, la corrupción, que es obviamente muy común en Venezuela. Bueno, voy a empezar con Lisette. Lisette Boone es periodista de la Unidad de Investigación del Medio Digital Runrunes en Caracas y de la Alianza Rebelde Investiga, me encanta ese nombre, para hacer reportajes de gran aliento. Bienvenida, Lisette. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Muy agradecida a Conectas, a ICFJ y a Freedom House por esta oportunidad. Gracias. Lisette participó en una de las dos investigaciones de las que hablaremos hoy y que reveló cómo las acciones o las omisiones del Banco Central de Venezuela han sido un factor clave para lo que se conoce como la fuga de oro en Venezuela. Bueno, segundo César Batiz, es director del Pitazo, medio del cual es cofundador, donde está al frente de un equipo de 87 profesionales, siendo el medio digital de mayor capacidad de reportería en todo el país. Es ganador del distinguido premio Ortega y Gasset de España por una investigación en Venezuela. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los organizadores y bueno, y esperamos que ciertamente, como decía nuestra amiga de Freedom House, tengamos una conversación dinámica, que podamos contar todo esto que esconde detrás de la corrupción en Venezuela. Gracias. Y el Pitazo ha liderado diversas investigaciones del sector energético, como lo que hoy vamos a compartir, en la cual se muestra cómo los recursos de este sector se utilizaban para llevar energía a una docena de países, buscando respaldos diplomáticos, mientras en Venezuela la población sufrió muchos apagones y la
a ICFJ por la oportunidad de hacer este tipo de eventos y de encuentros para continuar conversando sobre publicaciones que hemos realizado. A los que están acá en el auditorio, les recuerdo que si quieren formular preguntas, hay unos formatos que se les entregaron, simplemente levantan la mano y alguien del equipo de Conectas estará recogiendo las preguntas y nos las pasará. Y las personas que nos están siguiendo en streaming, también en redes sociales, nos pueden enviar sus preguntas a través de Twitter en la cuenta @conectasorg, conectas con doble N y ese al final, conectasorg. Bueno, para comenzar esta charla, poner un poco de contexto de qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Hay una noticia que en lo particular me ha impactado y todavía no dejo de salir del shock, y es un personaje que se llama Alejandro Andrade. Él fue escolta de Hugo Chávez, o sea, una persona que no era exactamente un gran perfil. Y él hace un par de años aceptó negociar con la justicia de Estados Unidos para amanguar minorar su pena. Y en esa negociación decidió entregar de su capital personal $1.000 millones, que es una cifra que en América Latina podría ser el presupuesto de un país. Y eso me lleva a preguntarme qué tipo de personas son las que están detrás de lo que está sucediendo en Venezuela. Y quería preguntarle inicialmente a Natán, dentro de las investigaciones que han venido haciendo con los CCRP, ¿qué tipo de perfiles han identificado ustedes? ¿Qué personajes resaltarías en particular? Sí, pues como explicaba Patrick, que estamos construyendo una herramienta donde tenemos decenas de perfiles de personajes ligados al poder en Venezuela. Son o personas que han sido condenadas, como Andrade, personas que están con una investigación y con una acusación en distintos países, o personas que también están sancionadas. Ahí estamos construyendo esto como una red social, como una especie de Facebook, donde cada uno tiene su perfil y un feed de información con fotos de las mansiones, por ejemplo. Andrade tenía pues una fortuna fabulosa, unos caballos, unos relojes, unas cosas pues bastante salidas como de toda lógica. Y ahí podemos empezar a ver círculos, estamos poniendo los contactos o amigos, digamos, como en un perfil de Facebook, y empezamos a ver cómo se organizan entre círculos, digamos, de poder todos estos personajes. Son decenas y realmente cuando uno empieza a hacer este tipo de trabajo es que uno puede ver como la dimensión de la corrupción y bueno, también de la violación de derechos humanos, pero es muy impresionante porque son historias, decenas de historias. Dentro de ese grupo, digamos que obviamente están los grupos políticos, los grandes nombres, digamos, los Diosdados, los Maduros, los Jaguas, digamos, toda esta clase dirigencial que lleva 20 años en el poder, pero creo que hay muchos personajes que son altos funcionarios, digamos, pero que también son menos visibles, como Andrade obviamente es muy conocido en Venezuela, pero por fuera es un nombre que no suena mucho, y por ejemplo la persona que reemplazó a Andrade es también de telenovela, se llama Claudia Díaz, era enfermera, estudió enfermería en la escuela militar y después en 2012 entró a trabajar en el Palacio de Miraflores, se volvió muy de confianza de Chávez, al punto que era la persona que lo acompañaba a él a todos los viajes, que estaba siempre al lado de él. Eso le dio acceso después de un par de años al Ministerio de Finanzas y finalmente llegó a reemplazar a Andrade. Lo que dice el proceso de Andrade en Estados Unidos es que ella heredó también todo este esquema de corrupción que básicamente funcionaba con el sistema que tenían hasta hace poco tiempo sobre el acceso a dólares baratos a través de Cadivi y otros sistemas. Entonces ella heredó ese sistema y pues digamos que estuvo 2 años ahí y terminó huyendo. Lo que pues claramente con su buena mansión en Cap Cana, sus cuentas en paraísos fiscales y pues también conseguimos unos documentos de
de su casa en Caracas, donde, bueno, un penthouse y un Cruz 10, que es este artista de los mejores de América Latina, en mi opinión, seguramente de los más caros también. Entonces, digamos que es una corrupción, pues, o sea, casi que vulgar, porque pues es una cosa que son mansiones, casas, o sea, son miles de millones de dólares que han desaparecido, entre mucha gente así, que bueno, obviamente uno pues tiene a Diosdado o a estos altos jerarcas como en la cabeza, pero digamos que nuestra idea es también iluminar un poco, darle un poco de luz, de visibilidad a este tipo de personas que finalmente son políticos, son también gente que muy leales. Creo que el tema de la lealtad es demasiado importante en los últimos 20 años de Venezuela, porque pues esta persona es obviamente una persona no tan preparada para ser tesorera de la nación, al igual que Andrade, pero son gente que terminó también con una pata metida en el mundo de los negocios. Una corrupción del sin dinero. vergüenza, sin ningún tipo de... Y diría muchos personajes camaleónicos, o sea, yo creo que hay mucho político, pero gente camaleónica que se ha logrado camuflar y navegar un poco esas aguas Ok. turbias. Gracias. Pues. Siguiendo el tema, Lisette, ustedes en Runrunes han seguido el tema del oro con todas sus caras diferentes. ¿Cuál sería el perfil de persona que destacarías tú en ese sentido? Sí, ahí en el tema de las sanciones que, bueno, se han dictado, el Departamento del Tesoro, por ejemplo, ha dictado para un poco constreñir, ¿no?, todas las actividades y las acciones de todo lo que tiene que ver con el gobierno de Nicolás Maduro en este periodo. Yo nombraría primero a una institución que es el Banco Central de Venezuela. O sea, esto podría resultar insólito que se sancione a nada más y nada menos que a un organismo del Estado con carácter autónomo. Y bueno, y esto fue hecho cuando en abril del año pasado, precisamente para sancionar o controlar un organismo que se ha convertido se ha valido de sus mecanismos legales para poder traficar con el oro. Y esto fue acompañado también por una sanción a una de las directivas del Banco Central, que también era un personaje, sigue siendo como un personaje prácticamente anónimo incluso dentro del país, Iliana Russa. Ella es una de las piezas fundamentales dentro del Banco Central, que se encarga precisamente de tomar decisiones en el área de comercialización del oro venezolano, ¿no? Tanto el de las reservas como el caso del oro que proviene del arco minero del Orinoco, porque una de las competencias del Banco Central es comercializar ese oro. En teoría, o según la ley, debería recibir todo el oro que se está produciendo en este cinturón minero, ¿no?, ubicado al sur del país. Pero aparte de eso, también, bueno, estamos hablando de más de 100 sanciones, 100 sancionados, entre los cuales están los militares. Los militares y hablo de los militares de manera general, pero específicamente y en todas las áreas, porque ellos están presentes en todos los ámbitos, no solamente del poder político, sino económico. No solamente tienen cargos dentro de la administración pública, sino que también están a cargo de negocios que se han desarrollado en estos 20 años de chavismo. Y relacionado pues, precisamente con todo lo que se ha convertido pues, el sector oro, está el general Francisco Rangel Gómez, que es un caso bastante interesante porque él fue gobernador del estado Bolívar, que es donde se está llevando la mayor parte de la actividad minera en este momento, y él gobernó durante 13 años. Logró ser reelegido por el partido de gobierno en tres elecciones, y permitió todo lo que se convirtió, todo el caos que llegó, con el que se comenzó a manejar en el área minera, en todo lo que es el arco minero, y también en zonas fuera del arco minero, que estaríamos hablando de minería ilegal. Él permitió, por ejemplo, la entrada de grupos criminales, de bandas criminales, que son conocidas en Venezuela como sindicatos, porque provienen pues, de los sindicatos que estaban ligados a la construcción en el estado Bolívar.
pero son bandas armadas, bandas de criminales que tomaron el control de las minas. Y esto lo permitió, fue aupado incluso por este gobernador. Ese es un caso. Está también el caso de otro emblemático, es de Hugo Carvajal, que también es un personaje de película, por todas las vueltas que ha tenido. Estamos hablando de un personaje que era uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez, jefe de la inteligencia militar, general militar, que se deshacó del gobierno, en un momento se ha desmarcado y ahora se convirtió en traidor a la patria. Es un perseguido pues, del gobierno de Nicolás Maduro y fue capturado en España porque tiene una orden de extradición por parte de Estados Unidos que lo está acusando o también está sancionado por narcotráfico. Pero resulta que Hugo Carvajal logró escapar y está ahora en la clandestinidad. Prófugo. Sí, desde España, ¿no? Estaba detenido en España y logró escapar. Él ha salido declarando, bueno, y ahorita es un ferviente crítico pues, del gobierno de Nicolás Maduro. Sería muy buena película, sí. Sí, sin duda. Se llama El Pollo, El Gran Pollo. Con Sean Penn, quizás. Tal vez. Lo mencioné con su nombre formal, pero sí es el Pollo Carvajal. Así lo llaman, sí. Bueno, ahora, Nathan se ha concentrado, digamos, en hablar sobre los que han estado en el tema político, Lisette sobre los que han participado del ejército. ¿Qué pasa con el sector privado, los empresarios? O sea, ¿son víctimas en esto o también han comido, digamos, han aprovechado, digamos, las circunstancias en el país? César, ustedes que han estado vigilando mucho también el sector privado, ¿qué han encontrado ahí? ¿Qué tipo de perfil de personas han Todo encontrado ahí? régimen trata de construir su burguesía y Su chavismo- casta, lo mejor. Sí, su casta, y el chavismo no ha escapado de esto. Pero es muy clave, y estamos conectados con algo de lo que decía Nathan, es muy clave lo que ocurrió a partir del año 2003. Entre noviembre del 2002 y marzo del 2003 ocurrió el paro petrolero. En ese paro petrolero, de acuerdo a lo que se dijo en la época, hubo una fuga de dólares. Y entonces viene Hugo Chávez y decide aplicar un control del dólar. Y se crea en ese momento Cadivi. Después ya vamos a 2012, ya fallecido Chávez, o 2013 más exactamente, fallecido Chávez. Funcionarios que trabajaron en la gestión de Hugo Chávez informaron que entre ese plazo de 2003 a 2012 se fugaron del país 300.000 millones de dólares, hablaban de 1.000 millones en el caso de Andrade. 300.000 millones de dólares se fugaron a través de Cadivi, Sencoep y todo ese mecanismo que involucraba el control cambiario. Es decir, ese control cambiario que se hizo para evitar la fuga de dinero, lo que generó es que por otras vías se dieran fuga de dinero. Y en esto es muy importante entenderlo para comprender un poco la lógica del malo. ¿Por qué? Porque esta nueva casta, algunos de ellos ricos de cuna, algunos de ellos con buenos contactos en la Cuarta República, algunos de ellos que tenían pequeñas experiencias empresariales, algunos de ellos hicieron puentes con el gobierno a través de figuras como Alejandro Andrade, como Merentes, o como Claudia Díaz, como Guarapiche, el esposo de Claudia Díaz, que era un capitán escolta también de Chávez. Entonces, todos ellos tendieron esos puentes y lograron a través de estos mecanismos de Cadivi, de bonos y otros, crear unas estructuras para expoliar el dinero de los venezolanos, y de ahí está la razón de esos 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de gente que, si se quiere, y era como me lo decía una fuente cuando me reveló información acerca de un negocio entre una empresa eléctrica de Estados Unidos y una empresa eléctrica venezolana en contrato con Venezuela. Estamos hablando de Derwent y de ProEnergy.
esta fuente de ProEnergy me decía, es que es grosero lo que están haciendo, tienen dinero, son ricos y quieren más dinero, por eso yo doy esta información, es lo que me decía en aquella oportunidad que me reveló los contratos, cómo se hicieron, cómo ProEnergy le compraba equipos usados en Tanzania, compraba equipos en 3 millones de dólares, una cifra, se los ponía con una carta y Derwish agarraba la misma carta, le hacía unos cambios a la carta, el folio y una otra cosa, y se la pasaba a Corpoelec con el doble del precio de que se lo habían comprado en un mercado secundario. Entonces, volviendo a la pregunta, se crearon estas castas estuvieron muy vinculadas al tema de Cadivi, y estas castas que hoy, por ejemplo, tenemos casos muy concretos que lo demuestran. El caso de Andrade. El caso de Andrade vincula a Claudia Díaz, pero vincula también a Raúl Gorrín, presidente de Globovisión. El caso de los 1.200 millones de dólares estafados a PDVSA, el caso llamado Moneyfly, presentado por la Fiscalía de Estados Unidos el 25 de julio en la Corte del Sur de Florida. Ese caso, ¿qué ocurre? Y es una operación que quisieron pintar de legalidad porque viene la empresa de Raúl Gorrín, o dos empresas Raúl Gorrín, y PDVSA necesitaba bolívares para pagar cuentas, le presta bolívares, pero el cobro se lo hacen a euro en tasa oficial. Y significa pues que lo que debieron ser 60 millones de euros se convirtieron en 300 millones de euros se convirtieron en 1.200 millones de dólares. Wow. Y ese caso fue presentado a la Corte, y en ese caso hay complicidades de tanto en PDVSA, en la Tesorería de la Nación, y hay esta implicación decía Raúl Gorrín, también está solicitado por la justicia de Estados Unidos un directivo de esta empresa Derwish, Francisco Convit. Está solicitado por la justicia un empresario llamado Mario Bonilla, muy joven él, que muy cercano a la familia de Cilia Flores, a los hijastros de Nicolás Maduro. Y están solicitados otra serie de personas. Por cierto, la mayoría de los venezolanos solicitados están todos en Venezuela, a buen resguardo. Hace algunas semanas se dijo que Francisco Convit iba a salir, pero no, era un viaje interno y le cobraron una deuda interna y por eso lo tuvieron detenido unos días. Pero estos casos, a este caso también hay que unirle otro que está en la Corte, que ya fue presentado, que es el de los hermanos Luis e Ignacio Berto, que es anterior al grupo, a la operación esta de Gorrín de 1.200 millones, y en ese caso se habla de 4.500 millones de dólares. Es decir, todas las cifras, todo es una cosa de unas desproporciones, tanto de la forma como lo toman, el abuso del poder y la generación de nuevos grupos. Sí, claro, y cuando yo recuerdo que cuando estaba en Poderopedia, que es algo así como lo que está planteando Natal, que lo hacíamos con IPI, yo estaba coordinando Poderopedia, hicimos un perfil de un personaje, y ese personaje nos mandó a decir, un empresario de medios nos mandó a decir que los de Derwish, los que se habían enriquecido era con las operaciones de dólares, y que eso estaba bien porque era un negocio. Y tiempo después, ahora me dice una persona que también ha investigado el caso de Derwish, dice, nos equivocamos, César, el enriquecimiento de ellos no ha sido a través del tema tan amplio, tan grande en el tema de las obras eléctricas, ha sido sobre este tema, y por eso es que están señalados en el caso de los 1.200 millones de dólares, y por eso es que hemos visto que el presidente de Derwish, Alejandro Betancourt, ha llegado incluso a buscar la ayuda del abogado de Donald Trump, el exalcalde de Nueva York, para tratar de evitar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo investigue por este caso. Bien, gracias César, muy interesante. Vamos a hablar un poquito ahora del panorama internacional. Natán, parece que Rusia está involucrada en mucho de esto, y ¿cómo se establece esa conexión? Pues justamente con César habíamos trabajado un tema que venía de unos memos de un banco suizo, CBH,
que también se trabajó Run Runes, Pitazo, Confidencial, Armando, una unión de varios medios. Y Derwick, digamos que su negocio era una empresa sin ninguna experiencia, que en el marco de una emergencia, digamos, eléctrica por una sequía, les otorgaron contratos a dedo y contratos millonarios donde pues hubo pues este tipo de abusos que contaba César. Dentro de ese contexto, en los memos sale que para agradecerle por sus servicios, les entregaron a los bolichicos, a los de Derwick, un pozo petrolero, varios pozos petroleros, un campo petrolero, lo cual pues todo el mundo le gustaría tener un campo petrolero ahí de plática de bolsillo. Y esa es la propina, ¿no? Es como... Yo vivía en un campo petrolero, pero no era... El patio de tu casa. Pero pues no lo podían entregar así, entonces esto se hizo a través de una firma rusa, hubo una alianza, digamos, en una empresa que se llama Gazprom Bank, que es también una empresa, un banco que tiene pues lazos con Gazprom, que es una de las más grandes de Rusia, y a través de eso lograron pues entregar los contratos de estos pozos petroleros. Obviamente la presencia de Derwick siempre permaneció oculta, pues hasta estos memos que se empezó pues ya a descubrir esto. ¿Por qué se dieron estos negocios? Pues obviamente primero hay un tema geopolítico atrás donde pues los rusos se empezaron a acercar al chavismo, a Chávez, por razones geoestratégicas obvias, digamos, y ahí se empezaron a hacer también grandes negocios. Entonces hay un marco político por un lado y también un marco de hacer negocios por otro. Se hicieron muchas empresas, digamos, mixtas, donde había un socio ruso, pues también hay chinos, hay Bielorrusia, hay, no sé si Turquía también creo, hay varios países que empezaron a ser los socios de las empresas públicas de Venezuela. En Venezuela obviamente el sector público es muy grande por un tema ideológico también de nacionalizaciones. Entonces se empezaron a hacer estas grandes empresas donde ha pasado de todo. Otra historia que se hizo con Armando hace ya unos años sobre exportación de flores. Se armó una empresa mixta, digamos, entre Rusia y Venezuela para llevar millones de flores a la mesa del Kremlin, en fin, orquídeas, Sí. lirios, en fin. Y se invirtieron 42 millones de dólares de dinero público venezolano en todo esto, y al final pues Ose Sierpi consiguió como los registros import-export, digamos, de Rusia, y ahí pues solo salían 2 envíos, entonces pues fue plata que... entonces digamos que hay ese marco político y después un marco de negocios y de opacidad. Yo creo que en general para todo lo que estamos hablando es que hay muy poca información oficial, es muy difícil acceder, así sea un registro empresarial, que es pues como lo más básico para hacer periodismo de investigación. Cadivi es un hoyo negro que nadie sabe qué pasó ahí, hay unas cositas que van saliendo, contratación pública es también totalmente opaca. Entonces digamos que dentro de esas alianzas, sin ningún control, sin nadie que esté mirando, pues se ha dado para que pase todo esto. Ya con las sanciones cada vez más fuertes de Estados Unidos, yo creo que eso terminó empujando, por lo menos para flujos financieros, el dinero de Venezuela hacia, obviamente, los países que todavía pues siguen ahí. Y pues dentro de eso unos colegas, por ejemplo, de Bulgaria habían descubierto el año pasado que se estaban usando bancos en Bulgaria con algunos abogados un poco medio oscuros que estaban usando pues para mover dinero de PDVSA, dinero público de Venezuela, porque pues también ellos están siempre buscando cómo mover su dinero porque se les han ido cerrando. Entonces digamos que dentro de esta lógica un poco geopolítica pues se han ido acomodando los grandes negocios y pues okay. Ahora, en esa lógica global que parece exótica, en el caso del oro aparecen destinos todavía más sorprendentes, ¿no? Aparece
Uganda, aparece Dubái, aparece Turquía, bueno, Suiza ya no sorprende tanto, pero ¿cómo se conectan este tipo de destinos, ese entramado de naciones dentro de lo que está sucediendo en Venezuela, a partir de la lectura de lo que ustedes han encontrado en el caso del oro en particular? Sí, hay que entender que estos caminos verdes que ha tomado el gobierno para vender su oro, o el oro venezolano en el extranjero. Nuestro oro, diría usted. Nuestro oro. Parte también de las sanciones, precisamente. El propio ministro en Venezuela, el Ministerio de Minas se llama Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. El propio ministro dijo, bueno, en vista de las sanciones europeas, no vamos a seguir vendiendo, como era tradición, el oro a Suiza, que era el principal cliente del oro venezolano, sino que, bueno, vamos a establecer, bueno, alianzas y otras rutas con otros clientes del mundo. Y bueno, y ahí es cuando aparece la ruta se publica, digamos, y se hace público, la ruta de Dubái y de Turquía, básicamente, y en menor medida de China. Esto ocurre, bueno, precisamente para evadir la ruta europea en el traslado del oro hasta estos países. Y en esta apertura o desviación, pues, de la ruta, aparecen personajes también opacos, de dudosa reputación, que están siendo investigados por organismos que se encargan, pues, de eso, sobre todo de denunciar y evaluar violaciones de derechos humanos en países mineros, como por ejemplo de África, como el Congo o Uganda. Y aparecieron unos empresarios que no solamente han estado comprando el oro del Banco Central de Venezuela, que serían el oro oficial, unas ventas oficiales, sino también por los caminos verdes. Estamos hablando de la ruta no transparente de las islas del Caribe neerlandés, que son utilizadas allí como tránsito antes de su envío o transportación hasta Dubái, ¿no? Están ahí pegadas, ¿no? Están pegadas, allí no hay ningún tipo de registro, hay muchísima opacidad, tanto por parte de Venezuela como de las mismas islas del Caribe neerlandés. Hablo de Aruba, Curazao y también ha aparecido Trinidad. El tema de Trinidad, sí, es uno de los destinos que se están utilizando, pero de los cuales hay muy poca información. En marzo del año pasado fueron decomisadas casi 8 toneladas de oro en Uganda. Esas piezas de oro, los lingotes, tenían inscrito el Banco Central de Venezuela. O sea, provenían de las arcas del Banco Central de Venezuela. Finalmente, bueno, también por intervención del propio presidente Museveni, el presidente de Uganda, bueno, fueron liberados y se perdió el rastro. Pero tenían destino Dubái. ¿Quién está detrás de todas estas operaciones? Una empresa que es un trader que está alojada en Dubái, pero es de origen belga, que se llama Gets Gold. Forma parte de una empresa familiar que también tiene sede en Amberes, en Bélgica. Y ellos hemos encontrado que son de los principales compradores de oro, tanto el del Banco Central de Venezuela como el que se fuga, digamos, desde el arco minero del Orinoco y toma todos estos caminos por las islas del Caribe y sigue también su tránsito a veces a Holanda y luego hasta Emiratos Árabes Unidos. En esta investigación resulta que este mes, o sea, ahora, hace poquito, fueron imputados tanto Alan Getz, que es el dueño de esta empresa en Dubái, como su hermano, que es el dueño de Tony Getz, que son refinerías y compradores de oro muy reconocidos en Bélgica. Y bueno, tuvieron que pagar una multa y van a tener cárcel por 18 meses. No. Y le están imputando lavado de dinero. Ellos siempre se han defendido, o sea, todos los periodistas que hemos estado detrás de este tema, ellos siempre estaban justificando que todas sus operaciones eran legales. Pero bueno,
ahora esta detención. Ya les integral. empieza a marcar. Sí, pero como dijo Nathan, es muy complicado seguir el rastro a cualquier transacción que haga el gobierno venezolano y más aún del caso del oro. Es tan complicado como quizá el tema del narcotráfico. Bueno, César, en el caso petrolero es la economía regional que es más importante internacionalmente en ese caso. ¿Puedes contarnos un poquito sobre el papel de países como Bolivia, Nicaragua, Cuba en todo eso del petróleo? Sí, bueno, lo del petróleo, lo primero que hay que Y la energía también. en el tema del petróleo y el manejo de la energía, lo que hay es que entender que en el gobierno de Chávez trataron de comprar voluntades, y efectivamente la compraron, porque se ve en las votaciones de la OEA, en las votaciones de la ONU, comprar voluntades a través del petróleo, de suministrar petróleo para consumo de vehículos y también para la producción de energía termoeléctrica. Eso es clave entenderlo acá. Ese fue el mecanismo, incluso cuando hicimos el trabajo con Conecta de Petrofraude, Rafael Ramírez nos los dijo, Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, nos los dijo que era parte de la diplomacia del presidente Chávez para fortalecer ese bloque regional. Es decir, entregar petróleo venezolano, en el caso de Petrofraude, que fueron más de 21.000 millones de dólares, entregar petróleo venezolano a cambio de mercancías, a cambio de servicios que como nosotros lo contabilizamos en Petrofraude, servicios y bienes que nunca equipararon a la cantidad de petróleo enviada por Venezuela, nunca fue igual, nunca se compensó debidamente, porque así se decía que era un mecanismo de compensación, esa compensación nunca se logró, pero al gobierno de Chávez lo que le interesaba era mantener el favor político de toda la región del Caribe, el Caribe anglo, el Caribe franco, el Caribe incluyendo Nicaragua y otros países de Centroamérica, mantener ese favor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de Bolivia, cuando Evo Morales recibe de PDVSA, y eso lo contamos en el reportaje que también hicimos con Conecta, con el apoyo de ustedes del ICPJ, que titulamos Luz para la calle, Oscuridad para la casa, que vimos cómo Venezuela financió la construcción de una planta eléctrica en Bolivia, que hoy está funcionando, que está funcionando mientras en Venezuela tenemos oscuridad, financió el sector eléctrico nicaragüense, que salvó a Nicaragua de apagones, mientras en Venezuela tenemos oscuridad, y por supuesto Cuba, que Cuba lo había dejado aparte porque es un caso muy especial, porque esa relación entre Fidel y Hugo, esa relación que un general que fue muy cercano a Chávez me dijo que era una relación en la cual Fidel Castro se aprovechó de las deficiencias y carencias afectivas de Chávez para colocarse él como el papá, el padre. Esas relaciones se llevaron a que Cuba superara su problema de déficit energético gracias al petróleo que se envía desde Venezuela, porque se sigue enviando pese a todo lo que está ocurriendo, las sanciones, pese a la baja producción, se sigue enviando petróleo a Cuba, y ese petróleo ha sido utilizado no solo para la producción, el consumo de los vehículos, el gas o para otros fines, sino también para la producción eléctrica. Y repito, fue un manejo que hizo Chávez geopolítico de estos recursos. Por eso, cuando nosotros buscábamos grandes casos de corrupción a través de Petrofraude, cuando estábamos haciendo reportajes de Petrofraude, buscando grandes casos de corrupción que involucraran a venezolanos, no lo hallamos. Por supuesto, hay una figura clave que es transversal a todo este proceso, que es Asdrúbal Chávez, es vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, primo de Hugo Chávez, que fue una persona que está allí, pero sobre la cual no hemos encontrado absolutamente nada.
que sea fuerte, como que nos deje una evidencia muy clara de su participación en algo turbio, sino que, repito, lo que tenemos con esto era ese manejo geopolítico y era lo más importante para el gobierno de Chávez, para PDVSA y para quienes estaban participando en ese proceso de geopolítico a través del petróleo. Y eso sigue en la administración de Maduro. Sigue la administración de Maduro, claro, en el caso de Cuba específicamente, ya no hay para Nicaragua, ya no hay petróleo para Nicaragua, ya no hay petróleo para las islas del Caribe, Anglo ni Franco, ya no hay petróleo para El Salvador, ya eso se terminó. Lo único que se mantiene es Cuba. Ok, muy bien. También Cuba tiene, también Maduro tiene problemas de afecto, entonces como Chávez. Les recuerdo a la audiencia que ustedes pueden darnos sus preguntas. Hay que solamente levantar la mano para recibir un papelito. Y para los que están siguiéndonos en streaming, también pueden hacerlo por redes sociales, Twitter, etc. Bueno, Lisette, has hablado un poquito ya sobre el papel del Banco Central de Venezuela, pero quiero indagar un poquito más en eso. Con todos esos movimientos, ¿cómo quedan las reservas de oro en Venezuela hoy y cuál es la relación entre la salida del oro y la situación financiera del país? Sí, bueno, el Banco Central, como expliqué, tiene competencias en la comercialización del oro. Y lo que hemos observado es que ha habido una estrepitosa caída de las reservas de oro en los últimos años. De hecho, desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el 2013, las reservas han caído 60%. El año pasado estaban valoradas en 8.000 millones de dólares y solamente en cuestión de 2 meses ya han caído a unos 6.700 millones de dólares. O sea, el gobierno está tomando los recursos, o sea, las reservas internacionales, para poder paliar, o sea, lo toma como una alternativa para el financiamiento pues, del gobierno. Ante pues, la destrucción de toda la industria petrolera y la caída de los precios del petróleo, se está refugiando en el tema oro. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Todas las metas que se habían planteado de producción nacional, por ejemplo, el año pasado Nicolás Maduro planteó que se tenían que producir 80 toneladas de oro para comercializarlo. De esto no sabemos absolutamente nada. Lo que estamos observando es la caída estrepitosa de las reservas internacionales. Estamos hablando del oro, o sea que además no tiene mucha liquidez. Se acuesta como, bueno, para poder financiarse también tiene sus dificultades, o sea, no es tan rápido como podría ser las reservas en divisas, que también han disminuido visiblemente o notablemente. El tema es que también por las sanciones le resulta más difícil vender el oro oficial, el que podría estar produciéndose en el arco minero del Orinoco y transportado o presentado al Banco Central de Venezuela. Se calcula que aproximadamente el 80% de lo que se está produciendo en el arco minero se está yendo por los caminos verdes, o sea, por vías ilegales. O sea, estamos hablando de contrabando. Y una pequeña proporción se está presentando al Banco Central. El año pasado, en el año 2018, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela reportó que se habían producido 9 toneladas de oro. Mientras que, por ejemplo, a países como empresas, porque no estamos hablando de estados, sino empresas de Turquía y Emiratos Árabes, vendieron 73 toneladas de oro. Estamos hablando de una diferencia bastante notable. Entonces, hay muchísima opacidad de todo este manejo. Lo que sí está claro, porque esos reportes sí los han seguido presentando, es la caída o la disminución de las reservas de oro. Y esto parece no tener fin, porque el arco minero del Orinoco, por ejemplo, fue creado en el de 2016 como una manera de poner un orden a toda la actividad minera en la zona y, bueno, y de conseguir recursos para su financiamiento. Pero esto no ha sido así. En el plan inicial estaba contemplada la creación de una veintena de empresas mixtas con otros gobiernos
y empresas privadas de otros países. Pero esto no ha ocurrido. Al parecer, solamente que sepamos, hay 3 empresas mixtas que además tienen unas relaciones también bastante cuestionables. Está el caso de Mibi Turben, que es una empresa turco-venezolana. El Estado tiene que tener participación mayoritaria, pero está relacionada con un empresario colombiano que es Alex Saab, que bueno, ahorita está señalado y también tiene orden de captura en Colombia y está vinculado a todo lo que es el escándalo de corrupción con las cajas CALAP, que son todo este programa de alimentos subsidiados para clases populares. Entonces, bueno, vemos que hay una red allí, o sea, unas ramificaciones que no solamente se quedan allá en el sur del Orinoco, sino que a través, manejadas también por el Banco Central, bueno, tiene extensión en el extranjero y sobre todo con clientes que han sido cuestionados y que están pues en la lista de los sospechosos. Ahora, Lisette, pero digamos, tú has mencionado varias veces el tema de las sanciones Sí. como un muro de contención para que sucedan cosas y sin embargo, como lo llamas tú, han encontrado caminos verdes. Recientemente el Departamento de Tesoro flexibilizó esas sanciones específicamente sobre el Banco Central de Venezuela. ¿Eso qué implicaciones tiene y cómo se llegó a esta circunstancia? Sí, no es levantamiento de sanciones, sino es como una modificación que ha permitido creo que son como 10 organismos poder hacer operaciones con el Banco Central. Estamos hablando del Banco Mundial, organismos de esta envergadura. Pero no se refieren específicamente al oro. Las sanciones al Banco Central, que también tienen que ver con el oro, fueron dictadas en abril del año pasado. Y a eso le precedió también otras sanciones a todas las operaciones que tuviesen que ver con el oro. Lo otro es que, bueno, esa decisión acaba de ser tomada, es como muy pronto para saber cuáles serían, o sea, hasta ahora no tenemos como una evaluación de cuál es el impacto de esa modificación en las sanciones. Entonces... Ahora, Nathan, en el seguimiento que ustedes han hecho, digamos, de los temas también relacionados con el tema petrolero, de contratación pública, ¿qué reflejo tienen este tipo de circunstancias que comenta Lisette? Pues yo creo que sí es un poco temprano frente a cómo se, digamos, flexibilizó un poco el tema de BCB. Sí, son todos los organismos de la ONU y bancos, digamos, internacionales. Seguramente ya hay gente pensando en cómo va a aprovechar eso para dar el siguiente paso. Así que sí creo que es un poco temprano, pero hay una cosa que sí me llamó la atención, es que hace poco, digamos, se renovó una especie de flexibilización que también existe, o sea, porque todo este tema de sanciones uno lo ve muy monolítico, pero por ejemplo en Venezuela todavía hay varias empresas estadounidenses como Chevron, Halliburton, empresas pues también que tienen su historia, sí. Su propia historia, sí. Que ellas siguen haciendo sus negocios en Venezuela y que tienen como una excepción para poder seguir ahí dentro del negocio petrolero en este caso. Entonces digamos que siempre me parece un poco interesante ver un poco como a veces igual uno pues puede encontrar puntos de encuentro entre el campeón del antiimperialismo y el tío Sam. A veces hay pequeños arreglos ahí que creo que también sería muy interesante pues estudiar y trabajar. Lo que creo es que también, bueno, dentro del contexto que estaba John Bolton, que era pues súper inflexible, con una agenda durísima, unas palabras de invasión militar, bueno, y finalmente su apuesta no salió, el señor le tocó salir del gobierno, quién sabe qué le deparará el futuro, de pronto un juicio o algo. Un pozo petrolero. Pero digamos que ahora está, pues, Pompeo es mucho más flexible y creo que pues también por eso se está viendo que finalmente de pronto no son tan útiles estas sanciones porque pues siempre hay caminos verdes, siempre hay maneras y estos caminos verdes finalmente son mucho más opacos, más difícil de controlar
termina el oro como en países como en Uganda, o sea, entonces yo creo que ahí también hay una reflexión sobre la utilidad de estas sanciones. Claro. Bueno, César, después del mega apagón del año pasado, en marzo, muchos especialistas en el sector energético nos han advertido que el próximo apagón muy grande quizás puede ser definitivo, fatal. Y bueno, hay muchos apagones todos los días en Venezuela, pero ese apagón grandísimo quizás no ha pasado en el año más o menos que hemos visto desde el mega apagón. ¿Crees tú que eso todavía puede pasar, que habrá un apagón aún más prolongado que el del año pasado? Tú sabes que un pronóstico como ese me puede llevar a que me abran una investigación en Venezuela y que porque ya tuvimos la experiencia del colega Luis Carlos Díaz, que simplemente estaba hablando de un blackout informativo. Ajá. Y decía qué hacer en caso de un blackout informativo, y ese video que él grabó junto con su esposa sirvió para que luego en el programa de Diosdado Cabello, con el Mazo Dando, armara toda una historia que lo implicó a él con funcionarios de Corpoelec, que supuestamente responsables del apagón, y que ellos habían hecho todo esto junto al gobierno de Estados Unidos para el ataque cibernético, estrambótico, no sé cómo que lo llamaron, y por eso él fue detenido. Sin embargo, me atrevo a decir algunas cosas ya más técnicas. ¿Qué ha pasado desde el año pasado para acá? Bueno, lo que ocurrió el año pasado fue el 7 de marzo fue una situación que se presentó por una combinación de factores. Es decir, Venezuela tiene un sistema eléctrico que tiene hidroelectricidad y termoelectricidad. En primer lugar, la termoelectricidad está casi que desaparecida. Las plantas termoeléctricas que funcionan con gas, con petróleo, con gasoil o con diésel y otros hidrocarburos no funcionan adecuadamente. Entre esas plantas están las que ya hemos mencionado, las que instalaron los muchachos de Derwick, que les valió esa concesión petrolera junto a los rusos. Y esa es una parte del sistema eléctrico y no funciona. Entonces tenemos un portento de hidroelectricidad, que es el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, que está en el estado Bolívar, que de allí salen cerca de 11.000 megavatios para distribuir a todo el país. Pero las líneas de transmisión no soportan toda esa energía, y además de eso se combina con elementos que ocurren por falta de mantenimiento, por falta de prevención, y llegó el apagón. No fue ningún ataque cibernético, estrambótico ni nada por el estilo. Fue la combinación de factores, y esa combinación de factores ha sido mitigada porque ya el gobierno tomó la experiencia, ha mitigado. Sin embargo, Venezuela no soporta, con el sistema eléctrico que está, no soporta en estos momentos un incremento de la producción nacional, el encender las zonas industriales del país, no soporta un alto consumo, porque está dependiendo de la hidroelectricidad y de la capacidad que tengan las líneas de transmisión para llevar. Por eso es que vemos que a la cola del sistema eléctrico, como es el Zulia, como es Táchira, hoy día tenemos graves problemas que no han sido resueltos porque no se han recuperado las plantas de generación termoeléctrica que están ubicadas en esa zona. El gobierno acaba de decir la semana pasada que ya se recuperó Termozulia, es la principal planta termoeléctrica de Maracaibo. Resulta que lo hicieron con una empresa de dudosa procedencia, del cual no voy a dar muchos detalles porque aún estamos investigando, pero una empresa de muy dudosa procedencia que además estaba trabajando sin la asesoría de General Electric cuando esos equipos son de General Electric. Es decir, ¿cuánto puede durar esa reparación? Realmente creo que muy poco. En todo caso, lo que tenemos es un sistema hidroeléctrico que no soporta el consumo de todo un país, y mientras eso ocurra, vamos a tener apagones. Además, punto y aparte, en Caracas hay una situación muy particular. Y en esa situación,
adelantarme a decir lo que hay, y fíjense que en Caracas la última semana hubo algunos apagones, adelantarme a decir lo que hay puede llevar a esto que dije al principio, ¿no? Pero hay una situación muy particular que no tiene que ver con la generación eléctrica, sino con la transmisión y subtransmisión, por falta de mantenimiento y por falta de inversión. Ok, muy bien. Y hablando del impacto en la ciudadanía venezolana, esa deterioración de la infraestructura venezolana, ¿cómo está impactando un tema muy importante que es la inmigración venezolana a países como Colombia, Estados Unidos, muchos de la región? Hay un equipo que está trabajando en el tema de los servicios públicos, que es el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, y ellos a finales del año pasado, o octubre del año pasado, divulgaron una encuesta con algunos números acerca del impacto de la carencia de servicios públicos en la migración hacia el exterior y hacia la migración interna. Por ejemplo, una de las cifras que dan es que los ciudadanos, el 23% de los ciudadanos encuestados, están pensando en migrar a causa de la carencia de servicios públicos. De ellos, el 16% sería una migración interna. Cuando se plantean la migración interna, todos apuntan hacia Caracas y Valencia principalmente. Las principales ciudades la principal ciudad donde la gente está más desesperada a migrar por el tema de servicios públicos es San Cristóbal, en el estado Táchira. Le sigue a ella Maracaibo, que pese a que Maracaibo sufre más de la carencia del servicio eléctrico, de agua, de internet y otros, no es Maracaibo donde tienen mayor proporción o mayor intención de migrar, que es en San Cristóbal. También porque tienen a un paso Colombia, bueno, Maracaibo también, pero es allí donde tienen la mayor intención. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto, tanto para la migración fuera del país como dentro del país. ¿Por qué? ¿Por qué a Caracas? Porque Caracas sí tiene electricidad la mayor parte del tiempo, exceptuando algunos casos como el que ocurrió la semana pasada. Caracas tiene electricidad. Pero no es solo eso, y hay otro impacto para la ciudadanía y otro impacto para el periodismo. El tema de que haya problemas con el servicio eléctrico genera que haya problemas con las telecomunicaciones, porque el gobierno no ayudó tampoco a las empresas de telecomunicaciones a parar el robo de equipos de las repetidoras. Entonces, cuando se va la luz, la repetidora de las empresas telefónicas desaparece. Y ante esa situación queda la gente desconectada. Y, por supuesto, medios digitales, aunque nosotros estamos bloqueados, pero medios digitales como Runrun, que no están bloqueados, la gente se queda sin poder acceder desde el Zulia, desde Tijuana, donde soy yo, donde estuve en diciembre, y lo sufrí en carne propia, de que no podía ingresar a ninguna página, ni con VPN, ni nada, porque no había electricidad. Se iba yo soy de Tijuana está a 20 minutos de Ciudad Ojeda, se iba la luz en Ciudad Ojeda y eso impactaba inmediatamente en que durante 8 horas, 12 horas del día yo no tuviera acceso a internet. Y eso que me pasó a mí le pasa a todos los ciudadanos, no solo para ingresar a las páginas web, sino también para hacer una transferencia bancaria a través de la aplicación de los bancos por el teléfono. Ahora, ya nos están llegando preguntas del público y una pregunta que nos envían de los que están participando de este evento por streaming a través de la cuenta de Twitter @conectasorg va dirigida a Lisset y está en sintonía de lo que estamos hablando. O sea, cada vez hay más actores dentro de esta sopa, de este sancocho venezolano de factores y de elementos y personajes. Y uno sobre el cual nos preguntan en particular es la guerrilla del ELN, la guerrilla colombiana del ELN en el tema minero y en particular en los temas fronterizos, ¿sí? Y no solamente está la guerrilla del ELN, ahí sumo esto, sino los otros grupos armados que en Colombia nacen silvestremente, ¿sí? Los pelusos, los rastrojos, etc. ¿Cómo influyen tanto dentro del comercio del oro como dentro de los temas fronterizos que tiene el Venezuela? Sí, la presencia de
de grupos guerrilleros en Venezuela manejando el tema del oro no es tan de reciente data, hay que remontarse incluso antes de la nacionalización de toda la actividad minera en el 2011, cuando Hugo Chávez lanza un programa social que se llamaba Misión Piar, y era para ayudar a los mineros artesanales, bueno, a desarrollar su actividad, y los dotó de maquinaria y todo eso, y permitió pues la entrada incluso hasta los parques nacionales de la pequeña minería, ¿no? Y esto, bueno, trajo un caos. Allí es cuando entra en juego todo lo que son las bandas armadas, las bandas criminales que toman el control de las minas, y todo esto, bueno, con la complicidad pues del sector militar, que es el que garantiza pues también el transporte y el manejo de la gasolina, que es fundamental en toda la actividad minera en la región. Y recientemente, después de la creación, o antes de la creación del Arco Minero del Orinoco en el 2016, es cuando entra, como una manera, entran todos los grupos guerrilleros, especialmente el ELN, para contrarrestar todo el control o el poder que tienen los grupos armados en las zonas mineras, en las minas, en ciertas minas. Y esto también, que es algo que no hemos podido identificar a qué bando pertenecen, a quién les rinden cuentas estos grupos guerrilleros frente a lo que son las bandas criminales, que no son autónomas. Claro. Estamos hablando aquí de concesiones de minas y de este toma de controles responden pues a grupos también de poder. El tema es que se están viendo un incremento de violaciones de derechos humanos en todos los pueblos mineros, en las zonas mineras. Estamos encontrándonos con masacres. Nosotros, para uno de los reportajes, que es de la fuga del oro, que también trabajamos con Conecta, contamos unas 40 masacres en cuestión de 2 años en las zonas mineras. Se están viendo casos terribles, por ejemplo, el de un soldado desmovilizado que no solamente le cortaron las manos, sino también la lengua, le sacaron los ojos, porque, bueno, era como una venganza de un grupo a otro por haber delatado o no haber pagado una de las... Porque lo identificaron que era soldado. Sí, era soldado, y también porque estaba, creo que estaba como saltándose todo el mecanismo que hay allí en el cobro de comisiones o de todo lo que te corresponde como impuesto a toda la actividad minera. Es decir, el pequeño minero, el que se está exponiendo a todas las enfermedades por todo el manejo del mercurio y toda la situación de esclavitud que hay allí en esa zona, recibe un 20% de lo que pueda recoger. Luego están los sindicatos mineros, que puede ser un 30%, y luego está el dueño de toda esta mina, que lo llaman también molinos, que son los que procesan todos los sedimentos, las arenas. El tema es que el ELN está allí y estamos viendo eso es en la zona del estado Bolívar, pero en el Amazonas hay presencia de desmovilizados de la FARC, que además llevan el control de la mina, y en ese caso también trabajan, pues la mano de obra es básicamente indígena, y están en una situación pues de esclavitud. Y allí también por la dificultad del acceso a estos lugares es muy difícil conocer con detalle qué es lo que está pasando, pero sí hay muchísimas denuncias pues de atrocidades que se están cometiendo allí en el arco minero. Pero sí, está presente, y debemos recordar que además estamos hablando de zona que forma parte de la Amazonía venezolana, y está cruzado por el río Orinoco, que es el principal río de Venezuela y uno de los más grandes de Latinoamérica, y es una autopista natural para el tránsito del oro desde Venezuela hacia Colombia. Claro. Si me permites, ya en Venezuela desde el año pasado, desde mediados del año pasado, se habla de la economía criminal. ¿Y qué es la economía criminal? Esta economía que se basa en el dinero proveniente del contrabando de oro, de gasolina, de los diferentes delitos, incluso narcotráfico, que de acuerdo a los especialistas, lo menos que agrega a esa masa monetaria de 3.000 millones de dólares que se está moviendo en Venezuela, por la economía criminal, y que
tiene la expresión en lo común que se ha vuelto en Venezuela tener euros y dólares circulando en la calle. Claro. Nathan, siguiendo ese tema que introdujo César del narcotráfico, obviamente tiene mucho que ver en esta situación la relación con Colombia. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre la relación entre el narcotráfico y lo que está sucediendo en Venezuela? Pues digamos que yo creo que hay varios factores ahí que entran en juego. Colombia pues está viviendo en estos momentos ya desde hace 4 o 5 años un pico de producción de cocaína histórico, más que hace 20 años en tiempos de Pablo Escobar y etcétera. Ahorita es una producción máxima y la segunda región de más producción es el Catatumbo, que es una región, digamos, que es fronteriza con Venezuela y que siempre ha sido tradicionalmente muy compleja. La frontera siempre ha sido complicada y siempre ha habido tráficos al vaivén un poco de las bonanzas o de las diferencias de leyes o de economías o de cómo le está yendo un país o al otro. Digamos que eso siempre ha pasado. Obviamente está ahora el factor de que la producción de cocaína está disparada y hay otro factor que es también, yo creo que la falta de relaciones diplomáticas que hay desde hace ya un tiempo, que es nula. Entonces, si esto ya era una tierra, un sitio complejo, complicado, hoy en día ya es tierra de nadie. El año pasado, cuando vino Juan Guaidó a este famoso concierto, yo no sé exactamente qué fue, él entró por la frontera ayudado de paramilitares colombianos, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un testimonio muy fuerte de quién está controlando la frontera y qué tipos de actores criminales. Ahora, Venezuela desde hace ya un tiempo viene siendo una plataforma de exportación de la cocaína colombiana, ya sea vía avión pequeño, digamos, hacia Centroamérica, lanchas rápidas hacia Estados Unidos, y también casos de grandes narcotraficantes con complicidades, digamos, de alto nivel, que pues han llevado aviones de carga a África o buques con mucha droga. Dentro de los sancionados, digamos que sí hay muchos o varios que están ligados al narcotráfico. Pues el caso del Pollo Carvajal, por ejemplo, que creo que estaba él también él dirigía el antinarcóticos, la oficina de antinarcóticos, y pues según la sanción que hay y el indictment, por eso están pedido una extradición, pues él facilitaba y él recibía dinero, digamos, de grupos narcotraficantes. No podemos dejar a un lado tampoco el tema de los narcosobrinos de Cilia Flores, que pues fueron capturados en un operativo pues casi que payasesco, porque pues los van enredando y ellos se van en un avión privado con droga, con cocaína a Haití, y allá los está esperando la DEA. No se te olvide Tarek El Aizami, que es el único alto funcionario del gobierno que tiene este orden de captura por narcotráfico. Sí, entonces sí se ve, pues hay gente que dice que cartel de los soles, digamos que ahí siempre se ha dicho que está permeado, pero pues yo creo que realmente además hay un contexto de crisis, hay un contexto de que se cayeron los precios del petróleo, hay un contexto de muy poca transparencia en general, un gobierno autoritario. Entonces sí se ve que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se han vuelto un actor esencial dentro de ese ecosistema criminal y pues ligados a todos estos temas, contrabando de oro, contrabando de gasolina, narcotráfico, extorsión, de todo. Ahora, Nathan, la función del periodismo de investigación en particular, trata de generar insumos para incidir, que hayan sanciones, que hayan cambios. En Venezuela ha habido un notable ejercicio del periodismo de investigación y nada de esto pasa, ¿sí? Afortunadamente, como comentábamos de manera previa con César, en Venezuela, digamos, hay opresión, hay muchas restricciones, no hay afortunadamente una tradición de asesinatos, de crímenes a periodistas, pero cada vez empiezan a tener
maneras más ingeniosas los poderosos de bloquear a la prensa. ¿Ustedes qué han encontrado, qué han identificado como nuevas formas de tratar de controlar a Sí. la información? O sea, obviamente el caso de nosotros acá por fuera de Venezuela no es para nada comparable, o sea, hay que ver qué pasó, creo que el lunes o el martes que Juan Guaidó volvió a Caracas y Decenas los de periodistas que están cubriendo una noticia, ni siquiera una cosa investigativa ni nada, sino la noticia, algo lo más normal del mundo, y pues hubo un ataque muy claro a la prensa. Hace mes y pico fue con el tema de la asamblea y Francesco Maneto, entre otros, digamos, pues también salió golpeado el enviado del país. Entonces, pues no podemos comparar, pero digamos que es interesante ver, hace 2 semanas, yo le comentaba a César, recibimos una notificación se llama DMCA Takedown Notice, pidiéndonos que bajáramos el artículo de los bolichicos de Derwick, porque supuestamente habíamos violado una ley de copyright. De copyright. Y nosotros pues muy sorprendidos. César es testigo acá que pasamos muchos meses en eso, de pronto demasiados, pero digamos, o sea, no nos lo inventamos, no lo copiamos, y lo que hicieron fue montaron un sitio web donde a cada día hay, no sé, 20 noticias nuevas, pero todo tipo de noticias, deportes, pero en general debe ser un robot Sí. que las coge. Y dentro de eso está nuestro artículo, le habían quitado todas las menciones a OCCRP y lo habían publicado con una semana de anterioridad, con una fecha anterior. El sitio web fue creado en abril del 2019. O sea, Y ellos alegaban que era de ese otro Que era sitio. fuerte. Wow. O sea, nosotros al principio pensamos que era un tema de estafa, que nos iban a pedir dinero, como o los demandamos o nos dan $1000, no sé. Y wow, dijimos, bueno, pues bien, pues bastante atrevidos los tipos, pero a la semana salió un artículo en La Silla Vacía contando exactamente el mismo modus operandi, y detrás de eso hay una empresa, según el artículo de La Silla Vacía, que es una empresa española. O sea, le pasó eso a Acá la La silla. Silla. Y es una empresa española de manejo reputacional. Sí. de Eliminalia, sí. El- Nosotros trabajamos sobre ese caso. Entonces digamos que ahí ya todo empezó como a tener una lógica, y ahí empezamos a mirar, estamos pues mirando más cositas para hacer como un resumen de eso, pero pues claramente es bastante sofisticado porque pues están tomando unos caminos muy locos con el objetivo de censurar, De bloquear, claro. de bloquear, de sacar del aire. Nosotros tenemos nuestros servidores Sí. y otros servicios en Islandia, que creo que es un sitio donde no nos pueden tocar. A La Silla Vacía lo tienen en Estados Unidos, les tocó sacarlo del aire. Bueno, El de proveedor hecho- lo sacó del aire mientras ven qué pasó, cómo se define, y eso pues puede tomar tiempo. Entonces, De hecho, hace con 2 Ron- días el estímulo dirigido por Omar Lugo tuvo una misma advertencia de Amazon, porque ellos, su servidor está en Amazon, la misma advertencia por un correo enviado por una persona que supuestamente es el autor de la nota y aparentemente no. Sí, ahora Bueno, en están el caso- sofisticando, ¿sabes? Refinándose en sus maneras para ver cómo censuran, sí. Claro, y bueno, con Rubén nos pasó, digamos, en Pero un artículo sí, conjunto sí. y nos llegó la notificación, fue de Google, ¿no? Exacto, de Google. No, pero luego pedimos explicaciones y no supieron darnos porque no pasa nada, estaba bien. Claro. O sea, después se desmontó eso. Lizeth, hablando del trabajo periodístico, ¿qué Sí. tan importante es la colaboración internacional en estas investigaciones? En el caso venezolano, un país con tanta censura, con tanta opacidad, con tanta dificultad para acceder a la opinión, a la información pública, es fundamental. Es fundamental. De hecho, bueno, podemos hablarlo los que tenemos como tiempo trabajando haciendo trabajos de profundidad de investigación, como César Batti. Podemos ver ese cambio en el tema cuando entró en juego la colaboración internacional, cuando empezamos a establecer redes, alianzas con colegas de otros países y con instituciones como bueno, Conectas, ¿no? Que ha apoyado mucho el tema, o sea, las investigaciones colaborativas y las conexiones.
También ocurre que, por ejemplo, si no hay información, no hay bases de datos, no hay acceso a la información pública en Venezuela, siempre podemos conseguir en otros países esa información que está velada en el país. Esto en el caso de relaciones comerciales, de negocios, de convenios con otros países, siempre existe la oportunidad de conseguir la información en la fuente fuera del país, con la relación, tomando en cuenta la relación que tenga ese otro país, ¿no? En este caso con Venezuela. Entonces, en ese sentido es absolutamente fundamental. Si no estaríamos, o sea, estamos aislados en otros sentidos, Venezuela está muy aislada, pero en el caso del periodismo ha ayudado muchísimo la colaboración. Y al interior de Venezuela, César, ¿cómo se ha dado esa colaboración? ¿Qué ha significado para algo que tradicionalmente es un sello en el periodismo, que es la competencia? ¿Eso cómo ha marcado una diferencia para el periodismo venezolano? Sí, bueno, la verdad es que la circunstancia venezolana es muy especial y a veces es difícil de explicarla, pero sí te debo decir algo. A raíz de la censura en los medios tradicionales, bien sea por la compra de esos medios por parte de factores allegados al chavismo o por el control del papel periódico, vino el surgimiento a partir del año 2013-2014 de medios digitales independientes, entre los cuales está Runrunes, El Pitazo, Runrunes un poquito antes que nosotros, y eso ha llevado a que estos medios que son fundados y dirigidos por periodistas tengan un carácter distinto ante la situación actual y, por supuesto, una visión muy distinta de la competencia. Para nosotros creo que en este momento no hay un mercado publicitario por el cual, no creo, pelear, estoy seguro, no hay un mercado publicitario por el cual competir, por el cual pelearnos. Hay quizás Petrocaribe. Sí, de pronto lo que hay es la competencia por decirlo primero, decirlo mejor, decirlo primero, por decirlo con más impacto, que nos lean más, pero es una competencia sana que nos lleva a reforzar la calidad. Pero sobre todas las cosas, como estamos ante esa situación de bloqueo, de problemas que la gente tiene para acceder a la información, eso ha llevado a que nos aliemos. Y por ejemplo, nosotros desde el año 2015, nosotros Runrunes, tal cual y El Pitazo, conformamos la Alianza Rebelde. Y esa Alianza Rebelde primero se hizo con la función de darle cobertura al proceso electoral de las parlamentarias de 2015. Y me acuerdo lo emocionante que fue estar en una misma sala y dar la cobertura durante toda esa jornada. Y antes, por supuesto, se habían hecho cosas ya. Durante toda la jornada, ver el final de la jornada y ver que allí estábamos no solo tal cual Runrunes y El Pitazo, sino también Transparencia Venezuela haciendo su monitoreo y EIPIS haciendo su monitoreo. Esa fue una experiencia muy bonita y que después se ha consolidado con el trabajo que estamos haciendo nosotros, tal cual Runrunes y El Pitazo, y nuestro máximo paso ha sido hasta ahora el crear esta Alianza Rebelde Investiga, con el propósito, alianza que, como ya lo dijeron, coordina Lizeth Boone, con el propósito de mejorar la calidad de nuestro trabajo, el impacto y el alcance. Porque tenemos equipos, por ejemplo, el de Runrun es un equipo sólido, fuerte, con periodistas con mucha experiencia. El equipo del Pitazo es un equipo muy joven, con periodistas muy jóvenes en formación. Y el equipo de Tal Cual está formándose apenas. Está comenzando a dar sus primeros pasos en periodismo de investigación. Creo que nos complementamos porque además Runrune tiene la fortaleza en la investigación, nosotros tenemos el equipo de diseño audiovisual, de producción radial. Presencia en las regiones. Exacto, y presencia en las regiones, y Tal Cual tienen estas ganas, muchas ganas de hacer y seguir el legado de Teodoro Pekov, que fue un legado muy importante para Tal Cual y para el periodismo venezolano. Muy bien, nos queda solamente 5 minutos y tengo una pregunta para cada uno de ustedes, la misma. Y es para retomar el nombre de este diálogo. Quiero preguntarle, empezando con César, lo que está sucediendo ahora en Venezuela para usted es abandono, incapacidad o corrupción. Todas las cosas a la misma vez. Ya, pensaba que quizás eso sería la paz. Y sin un orden preciso. Pero, por ejemplo, en el sector eléctrico, que es el que más manejado desde el año 2010, en el sector eléctrico vemos una desinversión
en un principio, porque ya en el año 2001 a Hugo Chávez se le dijo hay que invertir en la generación eléctrica venezolana, y no fue hasta 2005 que lo hicieron, y esos proyectos de 2005 se convirtieron en un saco de corrupción. Dos, está la falta de mantenimiento en el sector eléctrico. Por otro lado, está también el tema de esta esta nacionalización que a partir de 2007 llevó Chávez, y lo que hizo fue desprofesionalizar el sector eléctrico. Los profesionales que estaban en empresas, por ejemplo, la Electricidad de Caracas, ya no están allí. Hubo una politización del sector eléctrico y hay un manejo muy ineficiente. Y por supuesto, esto ha llevado a la corrupción, porque en el caso, vuelvo al caso de los proyectos eléctricos, en 2001 se le dijo a Chávez, en 2005 comenzaron los proyectos, comenzó la corrupción. En 2008 ya la Electricidad de Caracas, por informaciones que hemos tenido nosotros y hemos publicado, ya sabían que iba a ser necesaria la contratación de obras eléctricas de magnitud, y quisieron guardarse la información, crear en mayo del 2008 una empresa como Derwit, un sujeto como Nervi Villalobos, que ya estaba procesado en España, se convirtió en el principal asesor de varias empresas, Derwit, ACT y OVAR, de Roberto Rincón, en juicio en Estados Unidos por pagar $1.000 millones en soborno a funcionarios de Baribén, PDVSA. Todo esto se fue, sabiendo ellos lo que venía, fueron construyendo. Y llega entonces junio del 2009, la crisis eléctrica. Chávez decreta la emergencia eléctrica, y estos decretos de emergencia en Venezuela no significan otra cosa que dar contratos sin pasar por el filtro de la ley de contrataciones públicas. Y por supuesto abre camino a la corrupción, porque repartes proyectos, repartes recursos de acuerdo a lo que tú creas conveniente a tus intereses y no al bien público. Entonces, te repito, es una sumatoria de todo, y no es que algún elemento destaque más que otro. Por supuesto, el de la corrupción es el que noticiosamente más llama la atención por la cantidad de dinero y por quienes se han enriquecido. El follow the money, seguir el dinero, nos lleva a personajes que arman mejor esta película. Pero detrás de esto está la ineficiencia y la politización de empresas como Corpo Eléctrico. Muy bien. Lisette, en cuanto a la fuga de oro y otras investigaciones que tú has llevado, ¿cómo contestas la pregunta? Sí, yo creo que hay que entender que en Venezuela no podemos hablar solamente que se trata de un caso de cleptocracia, ¿no? Donde es un gobierno de los ladrones. Va muchísimo más allá, y tenemos que hablar de la gran corrupción que ha permeado absolutamente todos los espacios. No solamente estamos hablando de una clase gobernante, sino también del sector privado y del crimen organizado. O sea, hay muchísimos actores aquí que están interviniendo para lograr, para que exista esta gran corrupción. Y yo creo en estos tres elementos que nos reúnen hoy, creo que hay un solapamiento. O sea, igual creo que todo este abandono y la desidia es provocada para tener el terreno propicio para la corrupción. O sea, el caos, la destrucción pues, de las instituciones, el generar toda esta situación pues, caótica, y en donde el Estado cada vez está menos presente, está presente pero cada vez propiciando pues, este Estado desestructurado, está generando pues, la gran corrupción. Y Natán, desde tu perspectiva fuera de Venezuela. No, estoy de acuerdo con que muchos elementos se han puesto juntos para crear este gran monstruo corrupto que está en todo lado. Y una cosa que he venido reflexionando un poco es, bueno, puede que haya un cambio político, bueno, es incierto, pero digamos que puede que haya ese cambio, pero estoy seguro que mucha gente que estaba de un lado va a lograr, o sea, digamos que dentro de todos estos nombres que hemos dicho, seguramente es nomás la punta del iceberg, y seguramente hay muchos más que son invisibles, y incluso estos grandes nombres tipo Gorrín o así, que el año pasado vimos que estaban también metidos en
el especie de levantamiento que hubo el 30 de abril del 2019. Entonces vemos que ellos también están jugando a varias bandas y lo vemos también con Alex Saab, yo creo que claramente con Betancourt, la estrategia de Giuliani. O sea, ahí hay toda una clase que, no, o sea, no son los Maduro, no son los Diosdado, no son así los padrinos, los muy visibles, pero los que están un poquito más abajo y que ellos son los que pues pueden, digamos, dar la voltereta y cuando haya un cambio de gobierno legalizar su dinero, entregar un par de informaciones y salir, digamos, bien librados. Y creo que nosotros tenemos que mirar hacia allá también, hacia todo lo que pueda pasar en adelante y visibilizar. Y en ese sentido yo creo que, si no sé cuáles eran las tres, abandono, bueno, sí. Abandono, incapacidad y corrupción, sí. Los tres. Sí. La corrupción, ok. Y Pero ahí- tenemos que terminar, muy breve. Sí, esto es muy breve, porque hemos hablado mucho, nos hemos concentrado en hablar de gente que apareció de 2013 hacia atrás, exceptuando los que ha nombrado Lisset por el caso del oro, de 2013, del gobierno de Maduro, han aparecido figuras, que incluso algunas que todavía son muy invisibles, pero que están allí latentes y que a nosotros como periodismo de investigación nos corresponde. Hay varias preguntas del público que por tiempo, como bien nos ha anunciado Patrick, las voy a sintetizar en una para cada uno de los panelistas. Voy a comenzar con Lisset y es un punto importante que olvidamos mencionar y es parte del problema, y es el tema de las comunidades indígenas en la zona del Orinoco, en la zona fronteriza. ¿Qué elementos se deben considerar frente a estas comunidades y cómo están viviendo esa situación de ser el punto fronterizo de unas situaciones políticas complejísimas que están conectadas con todo lo que hemos hablado? Sí, es un tema bastante grave en el sentido de que es uno de los factores que están siendo mayormente afectados por todo el tema de la minería en el sur del país. A las comunidades indígenas, que son las habitantes ancestrales de todos estos territorios, no hubo consulta previa, no les preguntaron sobre este megaproyecto de minería del gobierno de Nicolás Maduro. Y aparte de eso ha habido un impacto directo pues, a todas las comunidades, porque estamos hablando de una actividad que es abrasiva, depredadora del ambiente y de las propias comunidades. Esto ha destruido también al turismo, que era una de las principales actividades económicas de la región, con la que se mantenían pues, las comunidades indígenas. Y también ha habido el desmantelamiento de todo digamos, el sector oficial, todo lo que son empleos en el área de la educación, por ejemplo, y del cuidado de los parques, o todos los guardaparques, por ejemplo, eran indígenas. Entonces, lo único que les queda ante esta destrucción es recurrir a la minería, que es la única ahorita fuente de trabajo. Y esto es muy contradictorio y estamos viendo que muchas comunidades indígenas están participando, sobre todo en la región, es la comunidad, el pueblo Pemón, que es el tercer grupo étnico en Venezuela, y están participando como mano de obra en esta actividad que ha sido propiciada por el Estado. Y también hay un agravante que está desarrollándose, se está explotando oro dentro de los parques nacionales. En este caso, el Parque Nacional Canaima, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y no solo, bueno, en este caso, también existe el caso del Amazonas, el Parque Nacional Yapacana, que está destruyendo todo el ambiente. Entonces, es una contradicción, y es un caso que le suma mayor complejidad a todo el tema de la minería en el estado Bolívar. Ahora, para Nathan, el tema es cómo seguir el dinero, cómo sacar a la luz las fortunas de estas castas, en especial en el Caribe y en lugares tan cerrados como Cuba. La experiencia de ustedes, la respuesta puede ser un taller de 5 días, me imagino, pero ¿cómo poder
rastrear esa información? ¿Es factible o todavía hay herramientas por construir? No, pues yo creo que la investigación sobre el oro del ICET muestra que sí es factible, pero es muy complejo porque digamos que por un lado en Venezuela la información es casi nula, o sea, así sea simplemente un registro empresarial, saber quién está detrás de una empresa se puede conseguir, pero es complejo. No, en muchos países pues por lo menos uno va a internet y ya tiene más o menos unas indicaciones. Entonces ya de por sí hay una complejidad ahí, pero digamos que lo importante y como nosotros lo venimos haciendo y yo creo que también pues Liseta ha trabajado mucho así, es digamos que los flujos internacionales siempre dejan rastros, ¿sí? Siempre. Entonces, si por un lado la información es opaca, no se consigue, pues se puede buscar por el otro. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a mirar rastros en registros de importación y exportación. Tenemos acceso a algunas bases de datos, por ejemplo, Import Genius o Panjiva, que son bases de datos que nos permiten mirar como la empresa, quiénes son sus clientes, cuánto está exportando, cuánto está importando, y entonces ahí van empezando como a aparecer, pues digamos, nuevas pistas, ¿sí? Entonces creo que siempre es como tratar de mirar, buscar otras soluciones cuando se cierra, digamos, una puerta, mirar las otras puertas. La ayuda que nosotros tenemos a partir de grandes bases de datos y de poder, pues tenemos una herramienta que se llama Investigative Dashboard, donde tenemos, digamos, acceso, por ejemplo, a registros empresariales de otros países, a registros, no sé, de aviones, a registros de distintos tipos de bases de datos grandes, donde pues podemos también empezar y buscar más pistas. Obviamente pues no es la solución, no es varita mágica, hay que estar haciendo el trabajo, hay que buscar por otro lado las fuentes, pero esto ayuda mucho. Y nosotros en OCCRP estamos pues con el objetivo de armar una base de datos muy grande que se llama Aleph y que pretende volverse un poco el Google de las bases de datos para periodistas, donde pues ahí estamos recogiendo bases de datos de todo tipo, desde electorales, de campañas, registros públicos, indexando todo para que digamos que en un futuro, esto es como una idea hacia adelante, podamos hacer ese tipo de trabajo más fácil y pues meter el nombre del belga, por ejemplo, que estaba investigando Lisset y que ya de una nos empieza a salir mucha información del tipo porque ya está indexado todo el material. Entonces está el olfato, digamos, tradicional, que es como siempre buscar abrir las puertas y si se le cierra una, abrir otra, pero también estamos tratando de meter más tecnología en el tema del seguimiento de dinero. Y finalmente, César, preguntan sobre el papel de la comunidad internacional. O sea, al interior de Venezuela, ¿hay expectativas sobre alguna acción internacional? O por el contrario, la lectura es que la comunidad internacional termina beneficiándose de esta situación y se refieren específicamente al caso de Estados Unidos, digamos, de sembrar miedo a partir de tener una criatura ahí que hace ruido y que puede tener un propósito o un beneficio electoral. Fíjate que sobre eso en la opinión pública ha habido cambios muy radicales. A principios del año pasado algunas encuestas reportaban que entre los venezolanos había el sentimiento de que haya una invasión para salir de esto. Eso ha venido mermando porque incluso del mismo gobierno de Estados Unidos, con la salida de Bolton, prácticamente dijeron, no, esto no va. Esto no va y lo fueron diciendo claramente en otros sectores, diciendo, mira, esto no va porque tiene un alto costo de vidas humanas, un alto costo hacerlo, la invasión. Y esto ha llevado a que siempre hay algún sector, y lo vemos en la gira que hizo Guaidó, diciéndole que pidiera la intervención, en Madrid se lo hicieron en Miami, pero bueno, ese es un sector que cada día es más pequeño, un sector más radical. Hay otro sector que está consciente de que la opción y la decisión tiene que ser de los venezolanos y que para eso se necesita manifestarse en la calle, protestar. Lo que pasa es que el liderazgo político venezolano no ha dado claras directrices, objetivos
para convocar a esa masa de la población venezolana que obligue con su acción a que haya una transición política. Sobre el hecho de que si Estados Unidos está usando a Venezuela como el coco, bueno, no tengo esa percepción, por lo menos de lo que he escuchado en Venezuela. Ahora, que sí hay como y algo de eso lo dijo Nathan ya, de que puede haber como un tipo de negociación entre Rusia y Estados Unidos, un cambio de parte de los territorios de Crimea por déjame Venezuela, pero eso no pareciera la intención de acuerdo a lo que se está viendo del lado de Rusia por la visita que hubo la semana pasada del canciller, que fue a ofrecer apoyo económico y más armas al gobierno venezolano. No obstante, eso es lo que estamos viendo, no estamos retratando, creo que nos falta retratar, y porque nos falta información, es lo que realmente se está haciendo. ¿Esa visita fue efectivamente para darle apoyo o fue, porque hay algunos sectores que lo plantean así, para buscar una salida? Porque ¿qué tenemos hoy día? Se está construyendo, y ayer lo dijimos en el pitazo, se está construyendo un consenso entre el Grupo de Lima, o tratando de construirse el Grupo de Lima, y el Grupo Internacional, donde está Canadá, está Francia, está Uruguay, México, para llegar a un consenso, o construyendo ese consenso, para tener una sola idea ante el tema venezolano. ¿Y cuál es esa idea? Que sean unas elecciones, pero no las parlamentarias que plantea Maduro, sino unas elecciones presidenciales, planteando de que las elecciones presidenciales está vencida porque la de 2018 fue ilegítima. Entonces, vamos a ver, en los próximos meses vamos a seguir viendo movimientos y los rusos también juegan, Estados Unidos también juega, pero el principal juego lo tenemos que dar nosotros los venezolanos, y el liderazgo político venezolano tiene que indicar ese camino en el cual se va a jugar para lograr la transición política. Wow, buen punto para terminar la discusión. Gracias, César. Quiero agradecer a los panelistas muchísimo, no solamente por su participación en este panel que fue excelente, pero más por su trabajo. Nosotros sabemos qué difícil es y los admiro tanto por su trabajo, y que siga. Gracias al panel. Agradezco también el equipo de Conectas por organizar este evento, a los aliados Conectas, OCCRP, Freedom House por su apoyo tan importante para el periodismo que están haciendo ellos. Y por fin, gracias a ustedes por asistir al evento aquí en el salón o siguiéndonos por streaming. Muchas gracias a todos.